Bueno, en este video les voy a explicar cómo pasar de forma polar a cartesiana o de cartesiana a polar. Recuerden que cuando tenemos que hacer una suma o una resta de vectores, ¿sí? Siempre tenemos que tener ese vector en coordenadas cartesianas. Entonces, para poder hacer estos pasajes, ¿sí? Nosotros debemos saber trigonometría y vamos a hacer un repaso de cómo calculamos los ángulos, las coordenadas mediante las relaciones trigonométricas. Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? Les puse un vector, ¿sí? Que lo vamos a llamar el vector A, donde ese vector, ¿sí? Tiene una coordenada en Y, A en Y, y una coordenada en X, A en X. Y un ángulo que lo vamos a llamar el ángulo alfa. Entonces, recuerden que en un triángulo rectángulo, el lado más largo lo íbamos a llamar hipotenusa. El lado que está pegadito al ángulo, que es este, que ustedes están viendo acá, síganme con el mouse, ¿sí? El lado que está pegadito al ángulo se llama cateto adyacente. Y el lado que está opuesto el lado sí que está opuesto es el cateto, por supuesto, del cateto opuesto, ¿sí? Que lo vamos a llamar A en I. Entonces, nosotros sabemos que el coseno me va a relacionar el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a decir que el coseno del ángulo, estamos acá arriba, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, ¿sí? Que es el lado que está pegado al ángulo, sobre la hipotenusa, que ahora la hipotenusa es el módulo del vector A, ¿sí? Bien, esta relación trigonométrica me va a permitir a mí calcular el ángulo o calcular la coordenada en X, depende de los datos que tenga en el ejercicio. Y fíjense, si yo paso el módulo de A, ¿sí? Si pasamos el módulo de A hacia el otro lado, despejamos la coordenada en X. Por lo tanto, me va a quedar la coordenada en X, que va a ser igual al módulo de ese vector por el coseno del ángulo. ¿Sí? Recuerden que el módulo del vector ya hicimos un video anteriormente explicando cómo calculamos el módulo del mismo. Bien, el seno del ángulo, ¿sí? Me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto al ángulo, tenemos el ángulo alfa, el cateto opuesto es la coordenada en Y. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el seno del ángulo es igual a la coordenada en Y, ¿sí? A en Y, sobre el módulo del vector. Fíjense que si tengo que sacar acá el ángulo, ¿sí? Paso el seno hacia el otro lado como seno a la menos 1, ¿sí? O arcoseno. Y si tengo que sacar la coordenada en Y, despejo, ¿sí? Paso el módulo del vector hacia el otro lado y me va a quedar la coordenada en Y, va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo. También tengo otra relación trigonométrica, ¿sí? que es la que me va a relacionar los catetos, la tangente. La tangente del ángulo va a ser igual a la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Por ende, si tengo las dos coordenadas, también podría despejar el ángulo y calcularlo mediante esta relación trigonométrica. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos pasar desde una coordenada cartesiana a una coordenada polar o de una coordenada polar a una coordenada cartesiana, ¿sí? Hay dos maneras de representar un vector, mediante sus coordenadas cartesianas o sus coordenadas polares. La coordenada polar, ¿sí? Si me dice que ese vector va a estar representado por el módulo, ¿sí? y la dirección. Esa dirección, ¿sí? es el ángulo que va desde el eje X, desde el eje X positivo, hacia ese vector. Es decir, que si lo tuviéramos en el segundo cuadrante, ¿sí? ese ángulo es desde el eje X hacia el vector, hacia la dirección del vector. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?
y tenemos un vector dado en coordenadas cartesianas, hay que expresarlo mediante sus coordenadas polares. Entonces, fíjense, tenemos menos 3 en x, nos desplazamos 3 lugares sobre el eje de las x negativa y subimos 5 lugares, ¿sí? 5 lugares sobre el eje y. Entonces, marcamos nuestro vector. El módulo del vector, sabemos que cuando vamos a calcular un módulo, vamos a elevar sus coordenadas, ¿sí?, al cuadrado, las vamos a sumar y les vamos a sacar la raíz. Entonces, el módulo de ese vector es 5,83. Ahora bien, acá para calcular, necesito calcular el ángulo del vector, ¿sí?, porque la tengo en coordenadas cartesianas, ya saqué el módulo para pasarlo a polar y me falta la dirección de ese vector. ¿Qué ángulo tengo que buscar? El ángulo que va desde el eje X hacia el vector, este ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? El coseno del ángulo, sé que el coseno del ángulo es igual a la coordenada en X sobre el módulo del vector. Puedo despejar el ángulo. Despejo el ángulo, ¿sí? Paso el módulo, paso el coseno hacia el otro lado, ¿sí? Y calculo el módulo del vector. Acá lo tengo. Coseno a la menos 1 en la calculadora es shift coseno, ¿sí? Es la inversa. Sobre el valor de la coordenada en X, la coordenada en X sobre el módulo de ese vector, ¿sí? El módulo era 583. Entonces, colocamos coseno a la menos 1 y la coordenada en X vale menos 3, dividido 583. Ese ángulo me da 120 grados. Entonces, correcto, ese es el ángulo que va desde el eje X hacia el vector. Pero ahora también podemos utilizar el seno del ángulo, ¿sí?, que de todas maneras despejo el ángulo igual. Lo que pasa es que cuando usamos el seno del ángulo, ¿sí?, fíjense que me va a dar un ángulo de 60 grados. ¿Qué ángulo me determinó? El ángulo que me determinó el seno es este ángulo, ¿sí? Sigan con la flechita, es el ángulo que va desde el eje X negativo hacia el vector. Pero ese ángulo no es el que busco, porque cuando tengo que pasar de coordenadas cartesianas a polares, a mí me dice que la dirección del vector es desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces, ¿qué hago? 180, ¿sí?, acá les coloqué 180, que es media vuelta, menos, ¿sí?, el valor que me determinó el seno del ángulo, ¿sí?, el ángulo que calculé con esta relación, que son los 60 grados. 180 menos 60 me da 120 grados. Entonces tenemos que tener cuidado. Si utilizo el coseno, me da el ángulo que ando buscando, y si utilizo el seno, me da el ángulo, ¿sí?, ¿sí?, desde el eje X negativo hacia mi vector. Bien, ¿cómo lo represento? Mediante su módulo, ¿sí?, 5,83 y el ángulo de 120 grados.